En la madrugada del 20 de junio, 2004, Jacqueline Krimble hizo una llamada de emergencia frenética a la policía. Alguien ha entrado a la casa y tienen a mi esposo y estoy atada. ¿Cuál es el problema? ¿Perdón? Ha habido un hombre en la casa y estoy atada y tienen a mi esposo. ¿Alguien entró a tu casa? Sí, ¿Y dónde está tu esposo? se lo llevaron. A la llegada de la policía, Jacqueline, comúnmente conocida como Jackie, relató a los oficiales que ella y su esposo fueron agredidos al regresar a casa después de una noche de salida. Afirmó que un grupo de 4 hombres exigió drogas y dinero antes de sujetarlos a ambos. Jackie afirmó que luego se llevaron a su esposo de 35 años en el auto familiar. Supuestamente, logró alertar a las autoridades usando su lengua para marcar a la policía, pero había más en su historia de lo que se presentaba a simple vista. Bienvenidos a Anatomía de Crímenes, donde la verdad es nuestro bisturí y la justicia, nuestra misión. Hoy revelamos una casa de mentiras que se derrumba. Mira hasta el final para conocer las verdaderas profundidades de la traición y la avaricia, en un caso que incluso enfermó a los familiares del perpetrador. Y para la última actualización a partir de 2024, suscríbete ahora para recibir actualizaciones de nuevos casos y para mostrar tu apoyo a las historias de crímenes reales. Volvamos al caso. Más tarde esa mañana, que coincidentemente cayó en el Día del Padre, el cuerpo sin vida de Paul Krimble fue descubierto en su coche en un callejón del condado de Armagh, a 2 millas de distancia de su residencia. Había soportado golpizas severas, asfixia, y estaba atado con bridas en sus manos y pies. La historia de los Krimble inició cuando se conocieron por primera vez a los 17 años. Tras el nacimiento de su primera hija, se casaron en 1992. Eran completamente opuestos en personalidad. Jackie irradiaba audacia, a menudo era franca y llevaba consigo un pasado turbulento. Por el contrario, Paul era de naturaleza tímida y reservada. Jackie fue su primer interés romántico serio, un hecho que subrayaba sus personalidades dispares. Sus diferencias a veces llevaban a momentos incómodos. El comportamiento franco y ocasionalmente brusco de Jackie, junto con su propensión a la profanidad, contrastaba fuertemente con la naturaleza reservada de Paul. Sin embargo, cuando Jackie presentó a Paul a su familia, se sorprendieron por su genuina bondad y calidez. Paul era una pareja poco convencional para Jackie, desviándose de su tipo habitual. Sin embargo, la familia de Jackie percibía a Paul como un compañero encomiable para ella. A pesar de sus personalidades contrastantes, cuando Jackie quedó embarazada, Paul sintió un sentido de obligación de estar a su lado. Criado en un hogar cristiano devoto, Paul tenía creencias tradicionales y se sintió obligado a apoyar a Jacqueline. Así que le pidió casarse con él. Sin embargo, en la víspera de su boda, Paul confió en su amigo más cercano, admitiendo su falta de amor por Jackie. A pesar de los intentos de su amigo por disuadirlo de continuar, Paul se sintió obligado a casarse con Jackie por el bien de su hijo. Aunque sus sentimientos no estaban completamente invertidos, esperaba que el amor creciera con el tiempo. 6 años después de intercambiar votos, y ahora con un segundo hijo, un varón, Paul y Jackie se mudaron al pueblo rural de Agory, en el condado de Armagh, buscando una casa más grande para su creciente familia. Paul trabajaba como ingeniero mecánico en la industria aeroespacial, mientras Jackie cuidaba el hogar y a los hijos. Económicamente, les iba bien. Para los foráneos, sus vidas se veían prósperas. Sin embargo, bajo la superficie, su matrimonio comenzó a resquebrajarse. Jackie frecuentemente dejaba a Paul cuidando a los niños mientras ella frecuentaba el pub local. Al ser confrontado sobre su comportamiento, respondió con hostilidad y agresión. Con el tiempo, Jackie ganó una reputación en el pueblo como una fiestera, ganándose etiquetas como mujer libertina. Su presencia en los bares a menudo significaba problemas, causando incomodidad entre los locales que anticipaban sus travesuras disruptivas. Tal tumulto se extendió a su vida hogareña, donde su hija recordaba caminar con cuidado alrededor de Jackie, temiendo su temperamento volátil. Incluso las preguntas inocuas podían provocar su ira, dejando a Paul y a los niños aprehensivos en su presencia. La hija habló del miedo que Paul sentía por su esposa. Al principio, la policía aceptó sin cuestionar la versión de la esposa de Paul sobre su asesinato. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la sospecha se trasladó a Jackie.
En las primeras 24 horas, los investigadores comenzaron a considerarla como posible sospechosa. Las investigaciones iniciales de casa en casa revelaron que Jackie tenía un romance extramatrimonial, aparentemente conocido en la zona. Roger Ferguson, un agricultor local de 31 años, surgió como el hombre con el que Jackie estaba románticamente involucrada, una relación que se desarrolló después de la mudanza de su familia a Agori. La investigación policial examinó el estado del matrimonio Crimble y el romance de Jackie para entender su posible motivo para el asesinato. El beneficio económico resultó ser un factor importante. Supuestamente, Jackie discutía frecuentemente sobre asuntos financieros, incluso sugiriendo que Paul Crimble sería más valioso para ella muerto que vivo. Los investigadores se enfocaron en el teléfono que Jackie afirmó haber usado para marcar 911 con su lengua, dudando de su versión. Para probarlo, enviaron el teléfono al laboratorio forense para verificar si había saliva en el teclado. El laboratorio confirmó la presencia de saliva de Jackie, respaldando su historia. Días después del asesinato, la policía de Armagh interrogó a Jackie, aunque no fue acusada, y más tarde fue liberada de la custodia. Pudo asistir al funeral de Paul, recibiendo consuelo de amigos y familiares al salir de la iglesia. Roger Ferguson también fue interrogado, pero su coartada, proporcionada por su madre, afirmó que estaba en casa en la cama, y ella había hablado con él alrededor de las 2 de la mañana. Incapaces de establecer pruebas que vincularan directamente a Ferguson y Jackie con el asesinato, la policía recurrió a grabar en secreto las conversaciones de la pareja. Estas grabaciones revelaron que Jackie y Roger continuaron su aventura después de la muerte de Paul. A menudo se les veía juntos en Richel y en el pub donde se conocieron un año antes. Jackie, una recién llegada, rápidamente se hizo conocida entre los locales, presumiendo frecuentemente de su percibida riqueza junto a su esposo. Roger y Jackie se hicieron habituales en la sala de billar del pub, pero no todos los amigos de Ferguson aceptaron a su nueva novia. Algunos veían a Roger problemático por ella y le aconsejaron alejarse. Sin embargo, Roger eligió ignorar sus advertencias. Antes del asesinato de Paul, Jackie le prometió algo a Roger en un concesionario de Dungannon. Tenía la intención de comprarle a su amante un Jeep de $23,000 y aseguró al vendedor que volverían con efectivo, presumiblemente de los beneficios de la póliza de seguro de vida de Paul. La madre de Roger también presenció la transacción. Mientras tanto, Jackie consiguió trabajo en un hogar de cuidado en Richel. La pareja planeaba su futuro, pero Paul Crimble se tornó sospechoso. Su esposa solía quedarse fuera hasta tarde por la noche, a veces no regresaba hasta las primeras horas de la mañana. A pesar de que Jackie afirmaba estar trabajando, Paul nunca vio dinero ni recibos de sueldo. Además, Jackie engañó a sus compañeros de trabajo, inventando historias como que su hijo había tenido un accidente para justificar su ausencia en el trabajo. Paul descubrió esta mentira cuando los compañeros de trabajo preocupados contactaron su casa para preguntar por el bienestar de su hijo después del supuesto accidente, solo para descubrir que el niño estaba seguro en casa. Paul sospechaba que Jackie había inventado la historia para pasar tiempo a solas con su novio. Paul estaba al tanto del affair de su esposa, pero sus amigos creían que hacía la vista gorda por el bien de sus hijos. Paul siempre se esforzó por proporcionar la mejor vida para su familia, pero Jackie parecía perpetuamente insatisfecha, sin importar cuánto le diera. Jim McFarland, amigo de Paul desde la infancia, percibía su matrimonio como carente de amor, basado en sus observaciones de sus interacciones a lo largo de los años. La familia de Jackie admitió que ella tendía a hablar agresivamente o menospreciar a Paul. Expresaron su desaprobación, lo que hizo que Jackie se comportara mejor frente a ellos. No obstante, su fachada solía desvanecerse, mostrando su auténtica conducta. Días antes del asesinato, Jim y Paul realizaron un viaje en moto a España, cumpliendo una ambición de larga data. La motocicleta le ofrecía a Paul un sentido de libertad, permitiéndole escapar del caos de su vida hogareña y encontrar paz. Sin embargo, en medio del disfrute de las vacaciones, Jim estaba muy preocupado por el matrimonio de su amigo. Lo discutieron extensamente, y Paul confesó que el matrimonio estaba fracasando, y parecía inevitable que él y Jackie pronto tomarían caminos separados. Sin embargo, la principal motivación de Paul para quedarse eran sus hijos. Estaba decidido a evitar que experimentaran un hogar roto, e hizo todo lo posible para salvar el matrimonio. Además, temía perder el acceso a sus hijos, ya que Jackie había amenazado repetidamente que nunca los volvería a ver si la dejaba. Paul no quería arriesgarse, poniendo el bienestar de sus hijos por encima de todo.
El viaje a España fue las últimas vacaciones que Paul y Jim compartirían. Las preocupaciones de Jim iban más allá de los problemas maritales de Paul. Temía por la seguridad de Paul. Un mes antes, 2 hombres irrumpieron en su hogar mientras Paul dormía. Uno de los intrusos llevaba una pala. Paul se había acostado temprano, anticipando un turno matutino al día siguiente. Jackie estaba ausente en ese momento, supuestamente de compras con los niños, lo cual Jim encontró sospechoso. Paul relató haber escuchado ruidos en el pasillo y, en un aturdimiento, confundió a los intrusos con su familia que regresaba de las tiendas. Despertado sobresaltado, llamó a Jackie, solo para enfrentarse a un asaltante con una pala de pie sobre él. Paul enfrentó al intruso, quien huyó rápidamente. Otro enmascarado gritó desde el pasillo, provocando que Paul lo persiguiera. Observó a los 2 intrusos intercambiar miradas antes de huir de la casa. Al día siguiente, Jackie ofreció a sus compañeros de trabajo una explicación extraordinaria para el allanamiento, alegando que los intrusos la habían elegido debido a su supuesto servicio militar. Una mentira, ya que Jackie nunca sirvió en el ejército. El comportamiento engañoso de Jackie se intensificó. Falsamente acusó a su esposo de obligarla a participar en sexo grupal e infectarla con una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, su mentira más atroz estaba reservada para su amante, Roger Ferguson. Le informó que estuvo embarazada de gemelos, pero abortó debido a una agresión de su esposo, Paul. La policía sospechó que Roger Ferguson aceptó fácilmente la representación negativa que Jackie hizo de Paul, creyendo que no solo era abusivo con ella, sino también con sus hijos. Después del regreso de Paul de España, Jackie organizó para que los niños se quedaran con su abuela paterna en Carrick, Fergus, e invitó a Paul a tomar algo, un cambio en su rutina habitual. Este gesto orquestado, aparentemente fuera de lo común para Jackie, dejó a Paul esperanzado por una reconciliación, lo que provocó su conformidad. Se dirigieron a un bar local, donde Jackie animó a Paul a consumir más alcohol de lo habitual, dejándolo fuertemente intoxicado al final de la noche. Las cámaras de vigilancia capturaron su salida del bar a la calle, marcando la última vez que se vio a Paul con vida. A pesar de salir del bar a la 1:23 am, la llamada de Jackie al 999 no se realizó hasta las 2:35 am, dejando un importante lapso de tiempo sin explicación. El trayecto del bar a su hogar usualmente duraba 5 minutos. Por ende, la demora en contactar a emergencias despertó sospechas. Además, varios otros aspectos del caso inquietaron a la policía. La ubicación del teléfono en la casa también generó sospechas. Sí, como afirmó Jackie, el teléfono había estado en la mesa volcada. Era improbable que terminara en posición vertical con el auricular intacto. Algo de la escena no encajaba para los investigadores. Se sentía extraño. La policía llegó a la casa alrededor de las 3 de la mañana y encontró a Jackie Crimble de rodillas en el lado izquierdo del pasillo. Sus manos, pero no sus pies, estaban atadas con bridas, un detalle desconcertante. Un oficial usó una navaja para liberar sus manos de las bridas. Jackie relató a la policía que los intrusos habían agredido a su esposo, empujándolo al suelo y sometiéndolo a una severa golpiza. Luego lo asfixiaron colocando una bolsa de plástico sobre su cabeza y asegurándola con cinta adhesiva. Jackie afirmó haber vomitado, pero no se halló evidencia de ello en la escena. El médico que la examinó después notó lecturas normales de pulso y presión arterial, lo cual era inusual después de un evento tan traumático. El análisis forense reveló una huella de una bota Caterpillar de talla 10 en el pasillo, consistente con el calzado de Roger Ferguson. El ácido desoxirribonucleico de un cigarrillo hallado en la casa coincidía con el perfil genético de Roger Ferguson. Sin embargo, la fiscalía reconoció que estas pruebas podrían haber sido de una ocasión anterior. Se encontró que las bridas utilizadas para restringir las muñecas y tobillos de Paul Crimble contenían el ácido desoxirribonucleico de Roger Ferguson. Además, se encontraron las huellas dactilares de Jackie en la bolsa de plástico utilizada para sofocar a Paul, así como en la bolsa subsiguiente de la que había sido retirada. Tanto el rollo de bolsas de plástico como el rollo de cinta utilizados para asegurar la bolsa alrededor del cuello de Paul fueron devueltos al cajón donde se almacenaron inicialmente, lo que indica que habían sido reemplazados después de su uso. La investigación policial progresó al examinar los registros telefónicos de Roger Ferguson. Descubrieron una llamada realizada a un joven de 17 años llamado Colin Robinson a las 2:21 de la mañana, en la mañana del asesinato.
Robinson luego confesó estar en la casa de Crimble, inicialmente alegando que solo se suponía que proporcionara transporte. Sin embargo, después de extensas entrevistas policiales, admitió acompañar a Roger Ferguson a la residencia de Paul Crimble. Atrapado entre la lealtad a su amigo y la verdad, Colin Robinson finalmente confesó. Admitió participar en los eventos de esa noche y ayudó a Roger Ferguson a deshacerse del cuerpo de Paul. El relato de Robinson asistió a la policía a recrear lo ocurrido esa noche. Poco después de salir del bar, Paul y Jackie llegaron a casa. En la casa, Roger Ferguson forzó su entrada, seguido por Colin Robinson. Hubo una lucha y Paul fue derribado. Robinson presenció el ataque y vio a Jackie Crimble patear a su esposo mientras yacía en el suelo. Vio a Ferguson ponerle bridas a Paul en las muñecas. Inquieto, Robinson huyó de la casa. Ferguson lo llamó de vuelta unos minutos después y se subió al coche de la familia Crimble. Una vez dentro, notó que el cadáver de Paul Crimble yacía en el asiento trasero. Intentó irse, pero Ferguson insistió en que se quedara. Después, el vehículo fue abandonado en un callejón. Al día siguiente, hallaron el cuerpo de Paul Crimble a 2 millas de su hogar. Después de un juicio de 4 meses, Roger Ferguson y Jacqueline Crimble fueron condenados por asesinato el 17 de mayo de 2007. Colin Robinson fue hallado culpable de complicidad con criminales. Dawn Ferguson, la madre de Roger, fue condenada por pervertir el curso de la justicia al proporcionar una coartada falsa para su hijo. El juez le dijo a Roger Ferguson: «Creo que te dejaste llevar por las circunstancias de este romance». Le dijo a Jacqueline Crimble: «Cuando fallaste en tomar la reputación de tu esposo, tomaste su vida. Eres culpable del acto de traición definitivo». El juez McLaughlin dijo que cuando Crimble y Ferguson finalmente dejaron a su esposo solo e indefenso en su casa de Valley Bray Road en Ahori, actuaron como un verdugo. Como un verdugo, tú y Roger Ferguson pusieron una bolsa negra sobre su cabeza, la sellaron alrededor de su cuello, observaron mientras luchaba por respirar y esperaron a que muriera. La crueldad implícita en lo que hiciste, dijo el juez, desafía la creencia. El señor Justicia McLaughlin dijo que el plan de asesinato emanaba de tu avaricia y odio hacia tu esposo. Tu traición hacia él fue de proporciones bíblicas. Dirigiéndose a Ferguson, el juez dijo que cualquier sugerencia de que mató porque fue atrapado por Crimble era falsa. La verdad es que mataste porque querías beneficiarte de la muerte de Paul Crimble. Participaste voluntariamente y mientras estabas en pleno uso de tus facultades, dijo el juez. El juez condenó a Roger Ferguson a cadena perpetua y una tarifa fija, también conocida como elegibilidad para libertad condicional de 18 años. Condenó a Jacqueline Crimble a cadena perpetua y fijó su tarifa en 20 años. Colin Robinson fue encarcelado por 3 años, mientras que Dawn Ferguson, la madre de 57 años, recibió una descarga condicional de 12 meses. Después de la sentencia, la afligida madre de Paul Crimble, asesinado, y la desconsolada madre de su esposa asesina, compartieron un sentimiento de alivio de que finalmente se había hecho justicia. Ambas madres dijeron que ahora podrían intentar recomponer sus vidas. Phyllis Cree, la madre de Jackie, dijo que aunque se ha hecho algo de justicia, prefiere que su hija nunca sea liberada. Cualquiera que haga algo como lo que hizo mi hija merece ser enviado tras las rejas por mucho tiempo. En casos como este, vida debe ser vida, expresó. Jackie nunca recibió las 300,000 libras de Paul, o aproximadamente $370,000 de pago del seguro de vida. Al final, un juez ordenó que se depositara en un fideicomiso para sus 2 hijos. En 2013, Danielle, la hija de 21 años de Paul y Jackie, expresó públicamente su repugnancia hacia su madre. Reveló cómo su madre ha continuado arruinando su vida desde la prisión. Hablando con el Sunday Mirror, dijo que Jackie usó el hecho de que había mantenido los derechos parentales sobre Daniel y su hermano menor Adam para controlarlos e intentar intimidarlos para que aceptaran que ella era inocente. Trató de sobornarme para que fuera a visitarla, prometiendo firmar un formulario de consentimiento para las excursiones escolares si lo hacía, le dijo Daniel al periódico. Cuando iba, ella protestaba su inocencia. Se negó a firmar el formulario cuando le dije que no le creía. Eso implicaba que era el único niño de la clase que no avanzaba. Hablando sobre las secuelas de la muerte de su padre, Daniel dijo que nunca vio a su madre mostrar dolor o remordimiento, y que todavía estaba viendo a Roger.
El insulto final llegó cuando Jackie quemó todas las pertenencias de su esposo y todas las fotografías de él semanas después de su muerte. Daniel solo logró rescatar una foto de ella y su padre, la cual ahora atesora. No era una madre, era un monstruo. Alguien que no solo mató a mi papá, sino que arrancó mi infancia. Jacqueline Krimble terminará su condena de 20 años en 2027. Ella continúa negando su participación en el asesinato de su esposo, y es probable que jamás admita la verdad. ¿Qué piensan ustedes, espectadores? ¿Jackie merece una oportunidad para rehacer su vida o ya no tiene redención? Háganmelo saber en los comentarios. Revisa uno de nuestros otros casos en pantalla o la lista de reproducción. Tu apoyo sostiene nuestras investigaciones. Dale like y suscríbete, en un instante y sin costo. Gracias.